A las 11:30 de una fría noche de octubre en Millbrook, Jaque Martínez pegó con cuidado el último dibujo a crayón de su hija de 7 años en el refrigerador. 3 monigotes bajo un techo torcido. Papá, mamá y yo en el cielo. 18 meses después del funeral de Sara, Emma seguía dibujándola en cada retrato familiar. Jaque apoyó la frente contra la fría puerta metálica, escuchando el silencio del apartamento. La lluvia golpeaba las ventanas. Los relámpagos hendían la oscuridad. Cuando salió a recoger el correo olvidado en el vestíbulo, la encontró. Una mujer con un traje de $2,000 estaba arrugado en los escalones de la entrada. Tacones de diseñador desparramados. El bolso de Hermès empapado. Agarraba un iPhone destrozado, tecleando frenéticamente la pantalla negra. Su tarjeta de acceso colgaba inservible de sus dedos con manicura. Atrapado en la calle, desesperado, Jaque miró fijamente a esta multimillonaria destrozada que no tenía ni idea de que el mecánico desaliñado que la observaba colapsar estaba a punto de convertirse en la única persona que podría salvarla o destruir todo lo que había construido durante su vida. Jaque dudó ante las puertas de cristal, observando cómo temblaban los hombros de la mujer. Su blusa de seda se le pegaba al cuerpo, arruinada por la lluvia. Levantó la vista cuando sus botas de trabajo rasparon el hormigón. Tenía los ojos enrojecidos. El rímel le corría por las mejillas. Ninguno de los dos habló. La tormenta llenó el silencio entre ellos, y Jaque se encontró estudiando su rostro. Pómulos afilados que pertenecían a portadas de revista, no a escaleras de apartamentos a medianoche. ¿Necesitas ayuda? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. 18 meses de escasa conversación lo habían dejado oxidado con los desconocidos. Ella parpadeó, fijándose en su camisa de uniforme manchada de aceite. Jaque Martínez parecía exactamente lo que era. Un padre soltero que se ganaba la vida arreglando motores y que no había dormido bien desde que murió su esposa. Nada en él sugería que tuviera derecho a ayudar a alguien que claramente se movía en círculos donde su sueldo anual era una miseria. Mi tarjeta no funciona. Su voz denotaba una educación costosa. El pánico se escondía tras su cuidadosa pronunciación. Se me acabó la batería del teléfono y... hizo un gesto con impotencia hacia la cerradura electrónica. Vivo en el 4B. Solo necesito entrar. Había algo ensayado en su forma de decirlo, como si hubiera practicado la explicación, pero no estuviera del todo segura de creérsela. Jaque sacó su gastada tarjeta. El 4B lleva meses vacío, dijo, observándola atentamente. Algo se reflejó en su expresión. No es sorpresa, sino la mirada de alguien a quien acaban de descubrir una mentira. Pero los sistemas de cerraduras han estado fallando toda la semana. Déjame probar la mía. Pasó la tarjeta y la puerta se abrió con un clic. La mujer exhaló bruscamente, con el alivio y la vergüenza reflejados en su rostro. Gracias. Recogió sus pertenencias dispersas con movimientos rápidos y eficientes. Soy Catherine Morrison. El nombre flotaba en el aire entre ellos, y Jaque captó la ligera vacilación antes de que lo dijera, como si estuviera probando la identidad de otra persona. Mantuvo la puerta abierta, notando cómo ella evitaba su mirada al pasar junto a él hacia el cálido vestíbulo. Su perfume, algo caro que probablemente costaba más que su alquiler mensual, se mezclaba con el aroma a lluvia y desesperación. Las luces fluorescentes del vestíbulo revelaban más de lo que la oscuridad ocultaba. Catherine Morrison parecía dinero, de esos que no solo compran cosas, sino que compran invisibilidad, poder, la capacidad de hacer desaparecer los problemas con una llamada. Sin embargo, allí estaba, abandonada y vulnerable, dependiendo de la amabilidad de un desconocido. Jaque la vio enderezarse. Sus hombros, recuperando la compostura como una armadura, pero sus manos temblaban al presionar el botón del ascensor, y él captó cómo estudiaba el directorio como si lo viera por primera vez. Cuando llegó el ascensor y Catherine entró, se volvió hacia él. Te debo una, dijo, y la simple frase tenía un peso desproporcionado. Las puertas se cerraron entre ellos,
pero Jake permaneció en el vestíbulo, mirando los números mientras subían. 4. El ascensor se detuvo en el 4, y de alguna manera eso le pareció significativo. Había vivido en ese edificio durante 3 años, había pasado por delante del apartamento 4B innumerables veces. La puerta nunca se había abierto. Ningún sonido provenía del interior. Sin embargo, Catherine Morrison tenía una tarjeta de acceso y hablaba como si perteneciera a ese lugar. Jake subió las escaleras hacia su propio apartamento, cada escalón cargado de preguntas que no podía quitarse de encima. En el 2A, Emma dormía plácidamente, rodeada de obras de arte que le servían para procesar un mundo que se había llevado a su madre demasiado pronto. La revisó, ajustó la manta que ella se había quitado de un tirón, y luego regresó a la cocina, donde su último dibujo seguía colgado en el refrigerador. 3 monigotes, papá, yo y mamá en el cielo. Pero mientras miraba las sencillas líneas de crayón, Jake se preguntó sobre la mujer del 4B y por qué alguien que podía permitirse todo de diseño se quedaba fuera de un apartamento que había estado vacío desde que se mudó. La mañana siguiente llegó gris y cansada. Jake preparó el desayuno para Emma mientras ella charlaba. Estaba preocupada por los planes del sábado. Las conversaciones de una niña de 7 años saltaban de un tema a otro con una aleatoriedad increíble, y Jake se encontró escuchando solo a medias hasta que ella mencionó haber visto a la guapa señora de ojos tristes en el lavadero. Hizo una pausa, con la espátula a medio camino de la sartén. Emma tenía una forma de notar cosas que los adultos pasaban por alto. Frecuencias emocionales que eludían la lógica y se dirigían directamente a la intuición. ¿Hablaste con ella?, preguntó Jake, con un tono de voz despreocupado mientras le daba la vuelta al panqueque de Emma. La rutina matutina se había vuelto sagrada, una de las pocas constantes en una vida reconstruida desde cero tras la muerte de Sara. Panqueques los sábados por la mañana hechos con la receta que Sara había insistido en enseñarle durante sus últimas semanas. La masa siempre estaba demasiado espesa, el calor nunca era el adecuado. Pero Emma nunca se quejaba. Lavaba ropa elegante a mano. Emma dijo, poniendo una mueca que sugería que le resultaba extraño, y que no tenía monedas para las lavadoras. Me miró un buen rato como si intentara recordar algo. Las observaciones de Emma transmitían una honestidad sin filtros que enorgullecía y protegía a Jake. Su hija veía el mundo sin filtros adultos, lo que hacía que sus observaciones fueran valiosas y su vulnerabilidad aterradora. Esa tarde en el parque, Jake vio a Catherine en un banco cerca del estanque de los patos. Estaba sentada sola, ya no llevaba el traje caro, sino vaqueros y un suéter que probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de Jake. Observaba el agua con total absorción, como si las respuestas a preguntas importantes pudieran surgir entre las ondas. Sus miradas se cruzaron al otro lado del parque, y Catherine la saludó con un pequeño gesto que Emma respondió de inmediato con entusiasmo. Emma abandonó los columpios y se dirigió al banco con la confianza de quien nunca ha aprendido que los desconocidos pueden ser peligrosos. Jake la siguió, en parte por obligación paternal y en parte por una curiosidad que no podía identificar. «Eres la señora de la lavandería», anunció Emma, sentándose junto a Catherine con naturalidad. «Papá te ayudó a entrar al edificio anoche». La sonrisa de Catherine era genuina por primera vez desde que Jake la conocía, transformando su rostro de hermoso a radiante. «Sí», asintió. Su atención se centró por completo en Emma con la atención de alguien acostumbrado a recordar nombres, porque olvidarlos tenía consecuencias. Emma empezó con su presentación habitual, que incluía su edad, su color favorito y su opinión sobre si a los dinosaurios les habría gustado el helado. Catherine escuchó con la paciencia de alguien que entendía que la lógica de una niña de 7 años seguía sus propias reglas. La conversación derivó hacia el dibujo de Emma, del que Catherine parecía realmente interesada en hablar. Cuando Emma mencionó su último proyecto, un retrato familiar para la exposición de arte del colegio, la expresión de Catherine se tornó pensativa. «¿Alguna vez dibujas a gente que no conoces?», preguntó,
con algo en su tono que hizo que Jake prestara más atención. Emma lo consideró seriamente. A veces dibujo a Sophie, la amiga de mamá, dijo finalmente. Mami me habló de ella antes de irse al cielo. Sophie fue allí por primera vez cuando era pequeña como yo. Catherine se quedó muy quieta, y Jake vio cómo sus manos se apretaban en su regazo. Por un momento pensó que iba a llorar, pero en lugar de eso, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña libreta. ¿Te gustaría ver algo, Storm?, le preguntó a Emma, hojeando páginas llenas de bocetos arquitectónicos hasta que encontró lo que buscaba. Era un dibujo infantil, claramente no hecho por Catherine, pero cuidadosamente conservado. Una niña con el pelo rizado y una gran sonrisa de pie junto a una mujer de palitos bajo un arco iris. Una amiga mía lo dibujó, dijo Catherine en voz baja. Se llamaba Sofía. El pasado no pasó desapercibido para Jake, y vio que el rostro de Emma se tornaba solemne con la comprensión que los niños tienen ante la pérdida. ¿Sofía también fue al cielo?, preguntó, y Catherine asintió, incapaz de hablar por un momento. El silencio se extendió entre ellas, lleno de una comprensión que trascendía la edad y las circunstancias. Emma se acercó y le dio una palmadita a Catherine en la mano con el consuelo automático que los niños ofrecen a los adultos que sufren. Probablemente Sofía y mamá ahora sean amigas, dijo Emma con la seguridad de alguien cuyo mundo aún permitía tales posibilidades. Pueden cuidarnos juntas. La compostura de Catherine finalmente se quebró. Las lágrimas brotaron a pesar de sus evidentes esfuerzos por mantener el control. Jake sintió un movimiento en su pecho. La primera punzada de atracción que experimentaba desde la muerte de Sarah, mezclada con instintos protectores que creía reservados para su hija. Durante las semanas siguientes, sus caminos se cruzaron cada vez con más frecuencia. Catherine apareció en el restaurante de Rosie cuando su tarjeta de crédito fue rechazada, avergonzada hasta que Jake pagó su cuenta discretamente. Hablaron durante casi una hora, y la conversación fluyó con sorprendente facilidad una vez que Catherine dejó de esforzarse tanto por controlarla. Le preguntó por Emma, por su trabajo, por la vida en Millbrook con un interés genuino que hacía que las cosas cotidianas parecieran fascinantes. En el parque, Catherine arreglaba el columpio roto de Emma con herramientas de su caro sedán. Hablando con Emma sobre arte con un instinto maternal que sorprendió a Jake, comprendió la lógica de una niña de 7 años de una manera que sugería experiencia con niños. Cuando Emma le mostró un dibujo, la reacción de Catherine fue intensa, emotiva, como si estuviera viendo algo precioso y doloroso a la vez. Su amistad se desarrolló con naturalidad. Catherine ayudaba a Emma con los deberes en el restaurante. Jake los observaba juntos y sentía algo que creía muerto para siempre. Catherine lo sorprendió mirándolo fijamente, y por un momento su compostura se desvaneció. Parecía vulnerable, casi con miedo de preocuparse. Jake notó que nunca mencionaba a su familia, amigos ni domicilio permanente, desviando las preguntas personales con humor y redirigiendo la atención. Una noche, Catherine se unió a ellos para cenar. Emma le dio un recorrido completo por su pequeño apartamento, explicándole cada dibujo, el significado de los distintos libros y la forma correcta de saludar a sus bigotes de gato. Catherine escuchó con una paciencia que sugería que el mundo infantil le fascinaba de verdad. Había traído materiales de arte, no crayones comunes, sino lápices de colores profesionales que hicieron que Emma se quedara boquiabierta de alegría. La conversación durante la cena fluyó con naturalidad, y Catherine hizo preguntas que atrajeron a Emma a animadas explicaciones. Cuando Emma mencionó que extrañaba a su madre durante los eventos escolares, la respuesta de Catherine fue perfecta. Reconoció la tristeza sin intentar remediarla. Mi amiga. Sofía solía decirme que extrañar a alguien significaba que era una suerte haberlo extrañado, dijo Catherine en voz baja. Era muy sabia para ser tan joven. Después de la rutina de Emma para dormir, Catherine ayudaba con la limpieza de una manera que parecía natural en lugar de obligatoria. Trabajaron juntas en la pequeña cocina,
y la conversación fluía en torno a las tareas cotidianas con una cómoda familiaridad. Se integraba en su espacio como si ya hubiera estado allí, entendiendo sin que nadie le dijera dónde estaban las cosas y cómo funcionaban sus rutinas. «Gracias por esta noche», dijo Catherine, mientras terminaban de lavar los platos. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan normal. La elección de palabras era interesante. No feliz ni cómoda, sino normal. Como si la vida doméstica ordinaria fuera algo a lo que había perdido el acceso. Jake se preguntó cómo sería la vida normal de Catherine. ¿Qué tipo de obligaciones habían hecho que una simple cena pareciera un lujo extraordinario? 3 semanas después de su primer encuentro, llegó la crisis. La fiebre de Emma subió a 40 grados en la escuela, lo suficientemente alta como para provocar una emergencia. Protocolos. La camioneta de Jake eligió ese momento para morir por completo, dejándolo abandonado cuando Emma más lo necesitaba. La desesperación lo hizo llamar a Catherine antes de poder reconsiderar su decisión. Ella respondió de inmediato, con una voz nítida y eficaz. «Jake, ¿qué pasa?» La preocupación en su tono sugería que había reconocido algo urgente en su voz. «Llego en 10 minutos», dijo después de que él le explicara, y Jake oyó portazos, un motor arrancar, a alguien que lo había dejado todo para responder a la crisis. Llegó en 7 minutos, conduciendo un sedán negro con un conductor que esperó en silencio, mientras Catherine le hacía un gesto a Jake para que se pusiera al volante. «Sabes el camino mejor que yo», dijo simplemente, intuyendo que necesitaba hacer algo activo en lugar de quedarse sentado sin hacer nada. En el hospital, la presencia de Catherine transformó su experiencia de maneras que Jake no comprendió de inmediato. Las enfermeras actuaron con una eficiencia inmediata. Un pediatra apareció en minutos y el tratamiento de Emma procedió con una coordinación fluida. No fue hasta que Jake escuchó a una enfermera llamar a Catherine señora Morrison con evidente reconocimiento que empezó a comprender por qué su experiencia hospitalaria iba tan bien. La tarjeta de seguro de Catherine tenía una cobertura corporativa de nivel platino que sugería conexiones y recursos mucho más allá de lo que Jake había imaginado. Cuando Catherine salió al pasillo para atender una llamada, Jake captó fragmentos que hicieron cristalizar sus crecientes sospechas. La reunión de la junta directiva puede esperar, seguida de, sí, entiendo que la adquisición de Tokio es urgente, pero estoy lidiando con una emergencia familiar. Su teléfono vibró con un mensaje de su vecino, un enlace a una noticia que le heló la sangre. El titular decía, el director ejecutivo de Morrison Development Corp desapareció durante semanas debido al estancamiento de una importante adquisición. El artículo describía a Catherine Morrison como una multimillonaria solitaria que había construido un imperio inmobiliario basado en adquisiciones estratégicas de propiedades residenciales para desarrollos de lujo. Morrison Corp estaba actualmente buscando varias adquisiciones importantes en comunidades del norte del estado de Nueva York, incluyendo Millbrook. Cuando Catherine regresó de su llamada, Jake estaba mirando la pantalla de su teléfono. Ella echó un vistazo al artículo que él estaba leyendo, y él vio cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que su tapadera había sido. Por un momento, ninguno habló, el peso del engaño se instaló entre ellos como una presencia física. Emma durmió plácidamente en la cama del hospital, sin darse cuenta de que el mundo adulto se derrumbaba a su alrededor una vez más. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Jake, con la voz apenas por encima de un susurro. La compostura de Catherine se quebró. Las lágrimas brotaban a pesar de sus esfuerzos por mantener el control. 3 semanas, dijo finalmente. Vine a Millbrook para evaluar personalmente la adquisición de Cedar Grove. Me he estado quedando en el 4B para comprender la comunidad antes de proceder con el desarrollo. Así que todo esto era investigación. La voz de Jake transmitía dolor y rabia a partes iguales. Emma estaba investigando, acercándose a nosotros, aprendiendo sobre nuestras vidas, descubriendo la mejor manera de destruir nuestro hogar. ¿Eso era parte de tu proceso de evaluación? Catherine se acercó a él, pero la bajó al verlo retroceder.
No se suponía que fuera así, dijo desesperada. Conocerlos a ti y a Emma lo cambió todo. Jake se levantó bruscamente, incapaz de quedarse quieto mientras procesaba la magnitud del engaño de Catherine. Vales miles de millones de dólares, dijo, alzando la voz a pesar de la proximidad de Emma. Estaba preocupado por el dinero de la compra, por mantener a Emma con ropa decente, y tú jugabas a las casitas con nosotros mientras planeabas dejarnos sin hogar. La brecha de clases entre ellos nunca se había sentido tan profunda como un abismo insalvable. Emma me preguntó la semana pasada si ibas a ser su nueva mamá, continuó, con la voz quebrada a pesar de su ira. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Ya ha perdido a una madre, y dejé que se encariñara con alguien que siempre estaba planeando irse. Las lágrimas de Catherine se intensificaron, pero Jake se sintió impasible ante su angustia. Desde el pasillo, el teléfono de Catherine sonó con insistencia, probablemente sus socios exigiendo atención para el imperio corporativo que había abandonado temporalmente. El sonido sirvió como recordatorio auditivo de la enorme distancia entre sus mundos, la imposibilidad de salvar las brechas creadas por la riqueza, el poder y las responsabilidades. Jake no podía comprender. Catherine recogió sus pertenencias con manos temblorosas, su fachada serena completamente destrozada. Jake, por favor, dijo. Pero él no podía mirarla sin ver signos de dólar, planes de desarrollo y la crueldad despreocupada de alguien que podía permitirse tratar las vidas de los demás como problemas empresariales abstractos. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise preocuparme tanto por ustedes dos. Cuando Catherine salió de la habitación del hospital, Jake se sentó junto a la cama de Emma e intentó procesar el latigazo emocional. Su hija estaba a salvo. Había bajado la fiebre y había vuelto la sonrisa. Pero la mujer que los había ayudado a superar la crisis, que se había convertido en parte integral de su felicidad diaria, se había ido, dejando atrás preguntas y traiciones que Jake no sabía cómo resolver. Pasaron 3 semanas con el lento peso de los ajustes que Jake esperaba no volver a hacer. Emma preguntó por Catherine a diario durante la primera semana, luego cada pocos días. Luego, con resignada aceptación, los niños se desarrollaron al darse cuenta de que los adultos no podían arreglar todo lo que se rompía. Jake ofreció explicaciones verdaderas, pero incompletas. Catherine tuvo que volver a su trabajo habitual. Vivía lejos. A veces, las amistades terminaban, incluso cuando las personas se querían. El trabajo volvió a ser el refugio de Jake. El ritmo familiar de los problemas mecánicos le daba estructura cuando todo lo demás parecía incierto. Sus patrones de sueño se deterioraron de nuevo hasta convertirse en el insomnio que lo había atormentado desde la muerte de Sarah. Se encontró despierto pensando en las conversaciones con Catherine, analizándolas en busca de señales de engaño que había pasado por alto, intentando separar la autenticidad de la actuación. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana, cuando el cuerpo de Jake finalmente se rebeló contra semanas de mal sueño y estrés acumulado. Estaba diagnosticando un problema de transmisión cuando, de repente, el mundo se inclinó de lado, su visión se volvió borrosa antes de volverse completamente negra. Su compañero de trabajo lo encontró en el suelo del garaje, llamó a una ambulancia e hizo la llamada que Jake esperaba que nunca fuera necesaria. El terror de Emma al ver a su padre inconsciente en una cama de hospital era el tipo de miedo que Jake había trabajado 18 meses para ayudarla a superar. Había visto morir a uno de sus padres en un centro médico y había aprendido a asociar los hospitales con una pérdida permanente. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder a su padre o madre, y Jake podía ver el pánico en sus ojos, incluso mientras se esforzaba por asegurarle que el agotamiento no era lo mismo que una enfermedad terminal. Emma no dejaba de preguntar por Catherine, repitiendo su nombre con la insistencia de quien cree que la persona adecuada puede solucionar cualquier problema si simplemente aparece y se preocupa lo suficiente como para intentarlo. A Jake se le rompió el corazón al darse cuenta de que, en la mente de Emma, Catherine se había asociado con la seguridad y la competencia en emergencias, con la fuerza maternal que podía resolver problemas y hacer que todo mejorara.
Intentaba encontrar las palabras para ayudar a Emma a entender por qué Catherine no podía. Cuando apareció en la puerta de la habitación del hospital, como una respuesta a las oraciones que Jake no se había dado cuenta de que había estado diciendo. Se veía diferente, más pequeña, con vaqueros y un suéter en lugar de ropa cara. Su cabello recogido con sencillez, su rostro sin maquillaje y marcado por un evidente agotamiento. Pero el rostro de Emma se iluminó con un alivio y una alegría que hicieron que a Jake se le encogiera el pecho con emociones que había estado intentando reprimir. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Jake mientras Catherine se acomodaba en la silla junto a su cama. Emma inmediatamente reclamó espacio en su regazo con afecto posesivo. La sonrisa de Catherine era suave y triste, con una carga que sugería que las últimas 3 semanas habían sido tan difíciles para ella como lo habían sido para Jake y Emma. La señora Henderson me llamó, dijo Catherine simplemente. Emma tenía mi número memorizado y seguía preguntando por mí. Jake se encontró estudiando su rostro, buscando señales de la ejecutiva calculadora que había descubierto 3 semanas antes, pero solo vio agotamiento y genuina preocupación por el bienestar de Emma. Necesito decirte algo, dijo Catherine después de que Emma se acomodara en un cómodo silencio tras ser abrazada por alguien que se sentía seguro con respecto a Morrison Corp, sobre lo que he estado haciendo, sobre por qué realmente vine a Millbrook. Jake se tensó, preparándose para más revelaciones. Pero las siguientes palabras de Catherine no fueron las que esperaba. Renuncié como director ejecutivo hace 2 semanas. La Junta me destituyó después de que me negara a proceder con la adquisición de Cedar Grove. La información golpeó a Jake como un golpe físico, replanteando todo lo que creía entender sobre las motivaciones de Catherine. ¿Renunciaste a tu empresa?, preguntó, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba diciendo. Catherine asintió, apretando sus brazos alrededor de Emma. Yo no pude hacerlo, dijo simplemente. No podía destruir tu hogar. No podía desplazar familias por márgenes de ganancia. La Junta hizo bien en destituirme. Había dejado de ser el tipo de directora ejecutiva que necesitaban. Jake la miró fijamente, intentando reconciliar a la mujer que había renunciado a miles de millones con la ejecutiva calculadora que había imaginado durante su separación. ¿Por qué?, preguntó, aunque una parte de él temía oír la respuesta. La sonrisa de Catherine era desgarradora, llena de pérdida, amor y decisiones irreparables. Porque Emma dibujó monigotes viviendo en ese edificio, dijo en voz baja. Porque haces panqueques los domingos por la mañana con la receta de tu esposa. Porque el hogar no es algo que se pueda reconstruir en otro lugar. La conversación que siguió fue vacilante y cautelosa. Ambos navegaban entre el dolor y la traición mientras intentaban encontrar el camino de regreso a la conexión que se había desarrollado antes de que se revelara la verdadera identidad de Catherine. Le habló de su hija Sofía, de el accidente de coche que la mató, y la forma en que Catherine enterró su dolor en el éxito empresarial hasta que conoció a Emma, la obligaron a recordar lo que había perdido. Sofía habría cumplido 8 años este año, dijo Catherine con la voz quebrada. Murió el 15 de marzo, el día después de su 7º cumpleaños. La llevaba a la escuela cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Jake sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender todo el peso de lo que Catherine había soportado sola. La forma en que la edad y el entusiasmo de Emma debieron ser recordatorios maravillosos e insoportables de la hija que había perdido. Emma escuchó la historia de Catherine con solemne atención, extendiendo la mano para tocar el rostro de Catherine cuando las lágrimas comenzaron a caer. Sofía y mamá probablemente sean amigas en el cielo, dijo con total seguridad. Pueden cuidarse mutuamente hasta que lleguemos. El sollozo de Catherine era mitad risa, mitad angustia, y Jake se dio cuenta de que su hija acababa de ofrecer el tipo de consuelo que a los adultos les costaba dar. Los días siguientes transcurrieron en una cuidadosa danza de reconexión y sanación. Catherine, presente pero no presuntuosa, servicial pero no intrusiva, claramente decidida a recuperar la confianza que había perdido por el engaño. Llevaba a Emma a visitar a Jake todos los días,
manteniéndose en un segundo plano mientras Emma charlaba sobre la escuela y los proyectos de arte en los que estaba trabajando para sorprender a su padre cuando llegara a casa. Cuando Jake finalmente recibió el alta, Catherine estaba allí para llevarlos a casa, y Jake se dio cuenta de que su presencia era diferente a la de su amistad anterior. Se movía por el apartamento con familiaridad, pero sin presunción, ayudando a Emma con los deberes y la cena de una manera que parecía más una colaboración que una actuación. La ropa cara había desaparecido, reemplazada por vaqueros y suéteres que parecían cómodos en lugar de modernos. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake una noche después de que Emma se durmiera. La pregunta abarcaba todo, desde la situación de vida de Catherine hasta su relación y el complicado proceso de reconstruir la confianza tras una traición. Catherine guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras cuidadosamente. No lo sé, dijo finalmente. Nunca he ignorado qué pasa después. He pasado toda mi vida sobre la planificación, la estrategia y el control de resultados en la vida adulta. Pero este no es el caso, no sé cómo planificar esto. La conversación se prolongó hasta bien entrada la noche. Ambos lidiaban con las emociones complejas que conllevaban las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Catherine habló de sus planes de quedarse en Millbrook, de la casa que estaba comprando cerca de la escuela primaria y de su intención de fundar una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de viviendas asequibles. Jake compartió sus miedos de volver a confiarle a alguien el corazón de Emma, de sus propios sentimientos crecientes por Catherine y del terror que conlleva amar a alguien que podría irse o ser arrebatado. 6 meses después, Jake se despertó un domingo por la mañana con el sonido de la risa de Emma proveniente de la cocina, seguida de la voz de Catherine explicando la técnica correcta para voltear panqueques. Los sonidos se habían vuelto familiares durante los meses de invierno, a medida que Catherine se convertía gradualmente en parte de sus rutinas de fin de semana y sus ritmos diarios. Ahora tenía su propia llave, su propia taza de café en la alacena, su propio espacio en las obras de arte de Emma y el corazón cuidadosamente guardado de Jake. La transición no había sido sencilla. Hubo conversaciones difíciles sobre límites y expectativas, momentos en los que Emma puso a prueba el compromiso de Catherine, momentos en los que el miedo a la pérdida de Jake lo llevó a una distancia protectora. Pero Catherine había superado cada desafío con paciencia y constancia, demostrando con acciones diarias que estaba comprometida a construir algo duradero en lugar de jugar a la vida doméstica. Jake encontró a Catherine en la cocina con una de sus camisetas viejas sobre unos vaqueros, completamente absorto enseñándole a Emma la técnica avanzada de los panqueques. La escena era tan perfectamente doméstica que lo dejó sin aliento, no porque le resultara desconocida, sino porque se había vuelto tan familiar que no podía imaginar sus vidas sin ella. Catherine levantó la vista al oír sus pasos, ofreciéndole la sonrisa que se había convertido en su forma favorita de empezar el día. Después del desayuno, caminaron hasta el parque donde Jake y Catherine habían hablado por primera vez, mientras Emma jugaba con un equipo que Catherine había ayudado a reparar meses atrás. La rutina se había vuelto muy querida para todos, un ritual semanal que marcaba el tiempo y el progreso, y la transformación gradual del duelo en algo que podía coexistir con la felicidad. «Tengo algo que decirte», dijo Catherine, con la voz cargada de emoción en lugar de ansiedad. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo alisó con cuidado antes de entregárselo a Jake. Era una carta de la Comisión de Planificación de Millbrook, que aprobaba oficialmente la propuesta de Catherine de convertir los antiguos planes de desarrollo de Morrison Corp en un fideicomiso de tierras comunitarias que preservaría las viviendas asequibles y mejoraría las condiciones de vida de los residentes. Jake leyó la carta 2 veces, sin poder creer que la amenaza a los apartamentos de Cedar Grove se hubiera transformado en una protección que duraría generaciones. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, aunque sabía la respuesta por la sonrisa orgullosa de Catherine. Había pasado meses trabajando con abogados y urbanistas, usando su experiencia empresarial y los recursos que le quedaban para crear algo que beneficiara a la comunidad en lugar de desplazarla. «Lo hicimos». Catherine lo corrigió con suavidad. «Tú y Emma me enseñaron lo que realmente significa un hogar,
lo que vale la pena proteger y preservar. Simplemente tenía los recursos para hacerlo realidad. La distinción le importaba a Jake porque reconocía la naturaleza colaborativa de lo que habían construido juntos. No era Catherine rescatándolos con su riqueza, sino los tres trabajando para crear algo mejor de lo que cualquiera de ellos podría haber logrado solo. Esa noche, después de que Emma se durmiera y Catherine se preparara para irse a su casa, Jake se sintió reacio a dejar que el día terminara. «Quédate», dijo en voz baja, una palabra que reflejaba meses de anhelo, confianza y esperanza acumulados por lo que podrían construir juntos. La sonrisa de Catherine era radiante mientras se acomodaba a su lado en el sofá. Ambos comprendían que estaban cruzando el umbral hacia algo nuevo, valioso y digno de proteger. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre planes, sueños y el minucioso trabajo de construir un amor duradero. Hablaban en voz baja para no despertar a Emma, pero sus palabras cargaban con el peso de promesas y posibilidades que se sentían tan sólidas como el suelo bajo sus pies. Cuando Catherine finalmente se durmió con la cabeza sobre el hombro de Jake, él permaneció despierto, observándola respirar, pensando en una segunda oportunidad y en las inesperadas maneras en que la pérdida podía transformarse en amor. Que la traición podía ser la base de una confianza más profunda. Que las familias rotas podían sanar, crecer y convertirse en algo aún más hermoso que lo que habían perdido.